Vámonos a la siguiente información porque pues dicen que Cabeza de Vaca tiene un amparo. Es Balín, el amparo. Ya se detectó que el amparo sí le sirve, pero uno de los delitos por los cuales está imputado el ex gobernador de Tamaulipas no le evitaría ir a la cárcel. Ahí le va porque es Balín. ¿Ya sabe quién es el juez de Tamaulipas? Ahorita le doy el nombre. Juez de Tamaulipas condiciona la aprehensión de Cabeza de Vaca, sí, de García Cabeza de Vaca. Al admitir una solicitud de amparo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un juez de Tamaulipas puso condiciones a una eventual detención del ex gobernador panista. El ex gobernador Francisco, Cabeza de Vaca consiguió una suspensión contra la ejecución de cualquier orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, la medida no impide que sea detenido por las autoridades. García Cabeza de Vaca solicitó un amparo que fue admitido por el juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas. Con este juicio, el ex gobernador de la entidad busca evitar su captura. Luego de admitir la demanda, el juez concedió la suspensión provisional al exmandatario estatal para que, si el delito por el que se libró la aprehensión que reclama no merece prisión preventiva de oficio, no pueda ser detenido. Pero si el delito por el que se ordenó su captura sí merece prisión preventiva oficiosa, podrá ser detenido y se deberá informar al juez de amparo. El 5 de octubre, dice proceso que obtuvo información que la Fiscalía General de la República consiguió una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada, razón por la que el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación emitió una alerta migratoria para informar sobre todos sus movimientos de entrada y salida del país. El delito de delincuencia organizada está contemplado en la lista de aquellos que merecen prisión preventiva de oficio, por lo que la suspensión concedida a García Cabeza de Vaca únicamente tendrá como efecto que, una vez detenido, el juez de amparo se encargue de vigilar que no se violen sus derechos humanos durante el tiempo que permanezca preso y hasta que dicte su sentencia de amparo. Para mantener la medida vigente, el juez octavo distrito requirió al ex gobernador la exhibición de una garantía de 50,000 pesos y, de no cumplir con ese requisito, la suspensión no podrá surtir efectos. Le había dado yo ya esta información, pero la han manejado de una manera en que, no, cabecita de vaquita ya, no va a ser, no. Es que el Poder Judicial, de por sí, este Poder Judicial que tenemos es bastante malo. El juez Faustino se llama, ahorita recuerdo el nombre, ha sido el mismo fiscal que le ha permitido estar en libertad. Aparte, creo que ahí puede estar también metida doña Olga Sánchez Cordero, con quien lleva una buena relación, creo que es amigo de ella. Pero no solo eso, está también el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y si me apura tantito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no os digo que sea Arturo Saldívar, pero también están metidos. ¿Cómo es que dijeron, no, hasta que deje de ser gobernador, no, entonces sí que surtan efecto las órdenes de aprehensión? Y es que la primera orden de aprehensión era por defraudación fiscal, por la que surtió efecto el desafuero. Ese fue el motivo, ¿no? El motivo fue que se inconformó el Congreso local de Tamaulipas. En aquel entonces estaba bajo la presión y bajo el dominio del ex gobernador. Américo Villarreal, el actual gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, sí ha ejercido presión. De hecho, se reunió no solamente con Alejandro Gersmanero, que fiscal, bueno, pues es lo que tenemos. Pero el Poder Judicial no lo conforma la Fiscalía, para no confundirnos. El Poder Judicial se conforma por jueces y juezas federales, jueces de distrito, jueces de circuito, magistrados, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Consejo de la Judicatura Federal existe de adorno, de ornato, es un adorno en este país. Y le voy a dar el dato por qué. Legalmente, y lo ha dicho el presidente, si ha puesto atención en las mañaneras, el presidente ha dicho, el Consejo de la Judicatura Federal debiera estar atento a todo este tipo de irregularidades, porque pues son los responsables de vigilar que se cumplan las leyes y que los jueces y juezas actúen con apego a la legalidad. Entonces, ese llamado Consejo de la Judicatura Federal, o lo desaparecen, porque lo preside también Arturo Saldívar Lelo de la Rea. O sea, ¿qué caso tiene tener un Consejo de la Judicatura Federal como un ente
administrativo que no hace nada y que pasan situaciones de esta naturaleza y ni por enterados se dan. O sea, mantenernos en el status quo está sencillo. Ah, sí, es cabecita de vaquita, es que él suelta cañonazos pesados bajo la mesa. Porque yo no creo que le cueste 50,000 pesos estar en libertad, como está ahora. Pues está requerido por la justicia, el ex gobernador de Tamaulipas. Pero ese poder judicial, caray. Y pues para no variar, mire usted, las empresas Herdes, McCormick, del Fuerte y Nutriza, pues ya piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisen el nuevo etiquetado. Mire, es que con este etiquetado cada uno de nosotros sabe lo que consume y lo que no consume. Exceso de calorías, ¿sabe que lo que son las grasas saturadas? Son malísimas para la salud. El sodio hace mucho daño, concentrado en esos niveles. Pero pues, ¿ante quién van? Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también tiene de pasada el primer amparo en contra de las Fuerzas Armadas en el país, la Guardia Nacional. Con un amparo, las empresas Herdes, McCormick, del Fuerte y Nutriza piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar el nuevo etiquetado del gobierno federal. Las empresas que le acabo de mencionar, fue impuesto, ¿no? Pues fue un acuerdo y fue una ley desde 2020. El nuevo etiquetado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador advierte sobre el exceso de grasas, azúcares y calorías en los alimentos industrializados, los que los clasifica con números y letreros que dicen exceso de sodio, exceso de azúcares. Esta medida está en la norma oficial mexicana NOM-051 SCFI/SSA 1-2010, la cual sigue vigente. ¿Qué amparos metieron Herdes, McCormick, del Fuerte y Nutriza? Pues en contra del nuevo etiquetado, las empresas decidieron solicitar un amparo porque consideran que hay una violación a los derechos humanos, contenidos en los artículos 1 y 5 constitucionales. Los amparos en revisión son el 465/2022 y el 358/2022. La NOM también es la norma oficial mexicana, NOM, también prohíbe utilizar en las etiquetas de los alimentos dirigidos a menores de edad personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos como juegos visuales, espaciales o descargas digitales, los que al ser para niños inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrientes críticos o con edulcorantes. La segunda sala de la Suprema Corte fue la que atrajo los amparos de las empresas para su revisión, aunque esta ya se había hecho en una sesión privada el pasado 25 de agosto. Ahora el análisis de estos amparos fue encargado a la ministra Yasmín Esquivel Moza, mientras que la sala revisa una sentencia dictada en noviembre de 2021 por el Juzgado Tercero Distrito en materia administrativa que había negado el amparo a las empresas insatisfechas. Los puntos a revisar de la norma oficial mexicana incluyen nuevo etiquetado frontal con los sellos negros que refieran a los excesos de calorías, sodio, azúcares o grasas, los criterios nutrimentales para determinar que un producto incurre en estas advertencias y advertencias de contenido edulcorante no recomendable para niños. Se prevé que para septiembre de 2023 estos nuevos etiquetados de advertencia se vuelvan más rigurosos para que la población pueda decidir informada sobre el contenido de los alimentos y bebidas procesadas, según lo ha dado a conocer la Secretaría de Economía. Estos son los endulzantes, son los sellos que traen los contenidos. Yo sí sé por qué aquí en México hacen tanto ruido. Están impuestos a hacer lo que les da su gana. Son empresas como McCormick, del Fuerte, son los grandes consorcios transnacionales, Herdes, McCormick, del Fuerte, Nutriza, y van a tratar de doblar a los ministros de la Suprema Corte. El asunto para ellos se pone un poco difícil porque este tipo de información que contienen esos productos lo podemos encontrar en otros países, ¿sí? Donde se advierte del contenido. O sea, antes de que te tomes algo, tú sabes lo que tomas. De otra manera, pues es que son los machuchones del billete, quieren que ya no aparezcan esas etiquetas, debemos quitarlas por el bien de... O sea, son rolleros. Entonces más vale
que estemos atentos a este tipo de problemáticas, porque implica también al Poder Judicial. Caray, qué pena. Pero es el Poder Judicial, son los ministros de la Suprema Corte. De hecho, deben ser los garantes de que se respete la ley o que se respeten las leyes. Por supuesto, nadie niega que las empresas tengan el derecho a vender sus productos, solo que se hace bajo ciertos lineamientos de salud, bajo lineamientos que establecen las propias leyes mexicanas. No hay nada extraordinario, no, pero las restricciones seguramente les pegaron donde tanto les duele a los empresarios, que es en el bolsillo, y ahora pues pretenden tumbarlas mediante un amparo o mediante 2 amparos que están ahora radicados en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yasmín Esquivel Moza, la ministra, es la que tiene a su cargo estos 2 amparos. Ya hubo una sentencia en 2021 y les dieron a un lado. Vamos a ver si en este también los hacen a un lado. Sería lo más adecuado, porque debemos saber lo que consumimos. ¿O qué? Comprar así nada más a ciegas, como siempre lo hicimos, no es correcto.